Buenas tardes a todos amigos, buenas tardes. Vamos a hacer esta transmisión de cuál es el futuro del SAT, considerando que está un decreto de una nueva ley. Y vamos a analizar unos puntos. Vamos a esperarnos un minuto a que se empiecen a conectar otras personas y le damos paso para analizar. Vamos a analizar muchos puntitos y vamos a revisar la ley propiamente que está propuesta. Saludos a Ángeles Valdés, a Oscar López, Abelardo, Mari Carmen. Ok, vamos a compartir rápidamente, como siempre lo venimos haciendo. Vamos a compartirlo con otros colegas para que lo estén viendo en vivo, ¿no, amigos? Y en lo que se siguen conectando otros, ahorita damos inicio. Ahorita en un par de minutos damos inicio. Mientras, dejemos que se conecten y vamos a compartirlo como siempre en una página, en un foro. Vamos a compartirlo con la página que manejamos, que es la de fiscalistas. Vamos a compartirlo también con dos foros, como siempre. Bueno, sí. Vamos a compartirlo con dos foros, como siempre. Y ahorita le damos paso a este análisis muy interesante, amigos. Vamos a analizar muchos aspectos del por qué el SAT no desaparece como tal, al parecer, pero va a quedar completamente debilitado, completamente va a perder su esencia como fue creado. Y lo más sano sería que se crea un nuevo órgano con las funciones que se le vayan a dejar. Pero ahorita lo vamos a analizar propiamente. Vamos a compartir un último compartimiento con el grupo de Riff. Y vamos a analizar punto por punto por qué hago estos comentarios. La vez pasada que los hice hubo gente que se molestó. Pero tarde o temprano pues ahí están los resultados. Yo lo comenté desde hace semanas y mucha gente no creyó. Sin embargo, hoy vemos que sí va a quedar completamente debilitado el SAT. Vamos a dar inicio, amigos. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos aquellos que están conectados. De antemano una disculpa si por ahí de repente me da tos. Recuerden que traigo ahí problemas de la garganta toda la semana. Vamos a iniciar, amigos. Bueno, Obrador viene con una nueva idea en el que es el diseño de la nueva administración pública federal. Viene con cambios importantes y uno de los que a nosotros nos interesa muchísimo es el futuro del SAT con Andrés Manuel López Obrador para el 2018 y 2024. Es nuestra carrera, es nuestra profesión, es lo que a nosotros nos encanta, nos gusta, para eso trabajamos, para eso servimos a muchos colegas, muchos clientes, contribuyentes. Y nos interesa todo lo que pase alrededor del SAT. ¿Por qué? Pues porque finalmente todo repercute en todos los contribuyentes y en todos nosotros en nuestra profesión. El futuro del SAT, por supuesto que es incierto. ¿Qué es el SAT? El SAT es el Servicio de Administración Tributaria. Su creación y su justificación de su nacimiento, bueno, vamos a remitirnos principalmente primero a los 80s. En los 80s existía nada más la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que al día de hoy también sigue. En los 80s desde de la Madrid, después entró finales de López Portillo de la Madrid y después Carlos Salinas de Gortari. Todo ese tiempo, principalmente en la época de un pedacito con Miguel de la Madrid y lo más fuerte fue con Carlos Salinas de Gortari, se perdieron las empresas. En aquellos entonces estamos hablando de que México tenía más de 900,000 empresas paraestatales, es decir, el Estado era generador de recursos para el gasto público, generador de riqueza para los mexicanos. Pero con estos gobiernos corruptos empezaron a despojar, empezaron a saquear al país y a vender las empresas con las justificaciones. No había tanto medio de comunicación como hoy, había mucho miedo, no había libertad de expresión. Carlos Salinas, por ejemplo, siempre se ha dicho que Carlos Slim es un prestanombres de Carlos Salinas. ¿Por qué? Porque él el que se quedó más empresas y las que para nada, estaban quebradas. Eran empresas que iban a prosperar conforme fuera avanzando los años. Ahí tenemos el tema de Telmex.
Telmex se lo vendieron, prefirieron dársela a Carlos Slim que a Españoles, cuando Españoles pagaban 3 veces más lo que el valor de Telmex, pero se le adjudicó a Carlos Slim partiendo de que había un nacionalismo y que había que defender lo nuestro y que quedara entre nosotros. Y sabemos lo que hoy es Carlos Slim, ¿no? Bueno, pues entonces pasamos de un estado generador de recursos a un estado recaudador. Es decir, a principios de los 90 ya era un estado recaudador, ya empezaba a ser fuerte la recaudación, porque en los 80 muchos empresarios se hicieron multimillonarios gracias a que ni siquiera pagaban impuestos. Y el gasto público lo absorbían toda la riqueza que generaban todas esas empresas paraestatales. Que las fueron quebrando para venderlas baratas es otra cosa. Entonces, cuando empezamos a hacer un estado recaudador, entonces se requiere un órgano que se encargue de recaudar y fiscalizar. Empieza a surgir con Salinas, que ya iba de salida, empieza a surgir el nacimiento de un órgano que se encarga de esa fiscalización y esa recaudación. Y de ahí nace la idea de crear el Servicio de Administración Tributaria. El decreto para crear el Servicio de Administración Tributaria surge en diciembre, se publica en diciembre de 1995 y es hasta el 1 de enero de 1997 cuando el Servicio de Administración Tributaria empieza a tener funciones. Y de ahí para acá ha venido evolucionando a lo que es hoy el SAT. El SAT nació pues muertito, todavía todo era papel, todo era descontrol, todo era experimentación, mil cosas. Hoy es un SAT consolidado. La evolución tecnológica pues ya la hemos visto, simplemente pasar desde finales de los 90 de papel a usar ya la tecnología, porque curiosamente cuando nace el Servicio de Administración Tributaria, el Internet en México ya empieza a tomar fuerza. El Internet en México empieza por ahí de los 95, empieza a llegar a México ya, y en 97 es donde empieza a generar ya muchísima fuerza. Inclusive el origen del CFDI 3.3, amigos, perdón, el origen del CFDI, desde aquellos entonces ya se empezaba a mencionar porque en Estados Unidos ya era una realidad. El nacimiento de generar una factura electrónica, desde ahí ya empezó a surgir la idea, pero tardó una década en que se fuera tratando de cristalizar. Pero bueno, entonces, toda esa evolución tecnológica que ha tenido el SAT ha sido muy importante. El problema es que también ha habido errores y la imagen del SAT frente al contribuyente es pésima. O sea, cumplimos con el SAT, pero ¿quién nos espanta con el SAT? ¿Quién quiere ver al SAT en su casa? ¿Quién quiere sentarse allá al SAT? ¿Quién quiere que le llegue una notificación del SAT? Nadie. ¿Por qué? Porque la imagen que ha ganado es pésima. O sea, pareciera una lucha de poderes entre contadores, fiscalistas, contribuyentes contra el SAT, y no debería de ser así. Por algo esta nueva ley de Obrador que busca que vuelva a haber una empatía entre, que nunca la ha habido, pero quiere que se genere una empatía entre los fiscalistas, contadores, contribuyentes y las instituciones, y en este caso hablamos de la institución de que es Hacienda y de que es el SAT. Errores del SAT ha habido muchos, amigos, porque por ejemplo, simplemente no hay planeación fiscal. Antes las reformas se aprobaban en el último día de diciembre, es decir, cuando uno estaba con su familia en pleno festejo, resulta que a media madrugada por ahí alguien se enteraba, porque no había tantos medios como hoy, no había internet, no teníamos acceso como hoy a la información. Te enterabas hasta el otro día en los periódicos que ya se había salido la reforma. Y qué chistoso, porque cuando se aprobaba el 31, ni siquiera se publicó, no, como el diario oficial no salía publicado el 1 de enero, se publicaba el día 2. Entonces, hasta una vez se publicó el día 2, y ¿saben qué conflictos tuvo? Muchísimos, tuvo amparos, inclusive hubo empresas que dejaron de pagar impuestos, pero nunca se hizo viral, como hoy sí se hace viral la información. Entonces, esa falta de planeación ha sido muchos errores para el SAT. Esa falta de planeación, por ejemplo, también se da hoy en día en la miscelánea fiscal. Lo que hizo los últimos años el SAT con el ARIS y con otros es, ya no publiques la miscelánea fiscal, ya no publiques sus modificaciones, sus cambios, ya no los publiques en el diario oficial de la Federación. Vamos a crear anteproyectos, vamos a reformar el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, donde le vamos a dar la misma seguridad jurídica a los contribuyentes con que hagamos un anteproyecto y lo publiquemos en la página. Desde ahí les vamos a dar una certeza jurídica ya de que ya publicándolo yo en mi página del SAT, aún si está publicado en el diario oficial de la Federación, ya surta sus efectos. ¿Por qué? Porque nos vemos mal estar publique y publique, pero de todos modos se siguen viendo mal, amigos, se siguen viendo mal. Por ejemplo, en el 2000, cuando todavía no había tanta evolución, un diario oficial de la Federación tenías que adquirirlo impreso.
Y por ejemplo, la miscelánea fiscal que salió en aquel entonces, en el 2000, porque inclusive es el año en que yo empecé a ejercer como profesionista, en el año 2000, recuerdo que la miscelánea fiscal se estuvo prorrogando su aplicación hasta el 2002, que salió a mediados, que salió la nueva miscelánea. ¿Saben cuántos cambios tuvo esa miscelánea fiscal de 2000 a 2002? 35 cambios. Y los 35 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, y los 35 costaba tener acceso a esa información de forma expedita e inmediata. ¿Por qué? Porque eran ejemplares impresos, porque llegabas al puesto de periódicos y resultaba que ya no hay. Porque lógicamente si tenías contratado el servicio y que te llegara, pedías 1, 2 o 3 ejemplares y a lo mejor era un despacho de 50, 100 personas. No existía lo que hoy, que aparte de que ya es gratis, aparte de que cualquiera te lo pasa, aparte de que ya son archivos, en aquel entonces no, amigos. Hubo un tiempo ya en el 2002 cuando empezó a evolucionar precisamente el SAT. Cuando empieza a evolucionar ya fuerte el SAT es en el año 2002, porque ya inclusive crea el pago electrónico, inclusive crea la CIEC, que ahora es contraseña. Pero en ese tiempo, por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación era de pago y ya en el 2002 ya estaba su página, pero nada más podía ingresar un usuario al mismo tiempo. Entonces seguíamos con esos descontroles. Hoy debemos de agradecer, deberían de agradecer todas esas nuevas generaciones de contadores del 2010 para acá, la bendita información y las benditas redes, porque te resuelven dudas cuando antes tenías que contratar una página, ya ni siquiera te interesan las comprar las revistas. ¿Por qué? Porque te las regalan, porque tienes espacios como el que te estoy ocupando yo, porque tenemos la información, porque el Diario Oficial lo puedo consultar a las 12 y 10 minutos de hoy, y ya sé lo que va a venir el día de mañana, claro, hablando de lunes, martes, entre semana. Ya sé lo que se va a publicar, bueno, el domingo en la noche ya sé que se va a publicar el lunes. Ya tengo canales de YouTube, ya tengo un montón de información a mi alcance y totalmente gratis. Cuando en el 2000 los que iniciamos era arrastrar el lápiz y pasártela leyendo, sacando copias y mil cosas. Pero bueno, esos errores del SAT han costado mucho, y también los excesos. ¿Por qué? Ahí lo tenemos hoy actualmente con tanta reglamentación, con tanta regulación, con que la contabilidad electrónica, que contra la DIOT, que contra el CFDI 3.3, que el recibo electrónico de pago, y que ahora ya no tan fácil te das de alta, y que si es una persona moral y para darse de alta, pues lo ponemos en el banquillo de los acusados y lo bombardeamos con preguntas para ver si no es una empresa fantasma, que tantito te pasas en una declaración y te cancelo tu sello. O sea, los excesos del SAT son brutales, son muchísimos sus excesos, y lógicamente que sí requiere una zarandeada y volver a construir un nuevo SAT. No sé si se pueda llamar SAT nuevamente, ahorita vamos a ver algunos puntos. Y otro punto muy interesante que hace que el SAT tenga que dinamitarse es la corrupción. La corrupción es abismal, que no se hagan patos. Hay gente que te vende las contraseñas, hay gente que está en el área de recaudación que también se pasa de lista, hay gente que está en el sistema de devoluciones que se pasa de lista porque quiere que le den un entre para poder liberar una devolución, y principalmente lo hacen con el sector primario, y quienes estén haciendo devoluciones del sector primario no le hagan al cuento, siempre andan buscando que la persona del SAT que les va a ayudar a autorizar rápido la devolución, que les cobre un 7, 8 máximo por ciento, para ustedes repercutirles un 20 al contribuyente que le están haciendo la devolución, entonces 8 que le doy al del SAT, 8 yo, 16 y 4 gastos. No le hagamos al cuento, es una maldita corrupción la que hay en el SAT, a todos sus niveles, desde recaudación, desde notificaciones, excesos y todo. Todo eso hace que este SAT lo tengamos que dinamitar y construir un nuevo SAT. Ahora vamos con el tema de personal, el nepotismo. O sea, eres familiar, pues ya tienes seguro tu puesto en el SAT. El reclutamiento y la selección realmente no existen, amigos, no se mide en cuanto a capacidades. Yo conozco gente que se ha salido del SAT, mujeres principalmente, que fueron acosadas, y si no, no les daban el puesto, becarias que llegaban y decían, ¿quieres quedarte a trabajar ya no como becaria, sino como empleada del SAT? Pues pásale por acá a la oficina. O sea, todo ese tipo de cosas se dan en el SAT. Que se hagan patos es otra cosa. Y para poder llegar a un puesto hay que darle lamiendo las botas a cualquier funcionario alto para que podamos alcanzar un puesto. Entonces no hay una transparencia. Si quieres un SAT con capacidad, que con la gente que te sientas que te va a asesorar, con la gente que te va a ayudar, con la gente que va a asesorar a los contribuyentes, los va a apoyar, pues tiene que ser una gente con capacidades, no solo en el conocimiento fiscal,
sino también en el trato humano, en el trato con las personas, en la empatía, en el servicio. O sea, tiene que tener una vocación de servicio, algo que no tiene el SAT. ¿Ha modificado mucho los últimos 6 años? Sí ha avanzado mucho, pero sigue existiendo el nepotismo y la corrupción en sus áreas de reclutamiento y selección. Y los escándalos, todos sabemos cuántos escándalos, por eso la gente luego ya no quiere pagar impuestos, porque dice, ¿para qué si se lo roban? ¿Para qué? A mí me cancelan mi sello que porque estoy haciendo operaciones simuladas. ¿Y por qué no se lo cancelan a los partidos? ¿Por qué no se lo cancelan a todas las empresas que utilizan para triangular, que las estafas maestras, que las operaciones simuladas para financiar campañas? O sea, los escándalos del SAT son muchos. Ay, ¿por qué no toca a Carlos Slim? ¿Por qué no toca a sus empresas? ¿Por qué no toca a la de Televisa? ¿Por qué a Televisa sí le condona miles o cientos de millones en multas y a mí no me quiere condonar una multa de 2,000, 3,000 pesos? Los escándalos del SAT son muchos y aguas. Hace semana y media el SAT dijo que destapó, la semana pasada dijo que destapó una red de operaciones simuladas, una red que incluye a 13,000 personas físicas. Pues a mí no me interesan las personas físicas, a mí me interesan las personas morales, los políticos, los empresarios, los funcionarios de altos rangos que están detrás de todas esas operaciones. A mí no me interesa el vecino de enfrente, a mí no me interesa un RIF que se prestó para simular o uno de actividad empresarial o X. A mí no me, ni las empresas pequeñas, no me interesan eso. O sea, si quieres dar una muestra de limpieza, muéstrame los peces gordos. Eso sí nos interesa a los mexicanos. Ese escándalo se va a destapar. El SAT dice que el daño por todo lo que ha pasado en el SAT en los últimos años asciende a 600,000 millones de pesos. El escándalo, cuando se destape, de destaparse en las próximas semanas o en los próximos días, el escándalo alcanza los 2.5 billones de pesos, es decir, 2.5 millones de pesos. Entonces, ¿por qué debe de cambiar el SAT? Porque es necesario. Luego tenemos otra cosa, amigos. ¿Por qué el actual SAT tiende a desaparecer? ¿Cómo se le debilitará con la nueva administración de AMLO? Bueno, decía James Champy, ahora que mucha gente le gusta hablar de reingeniería, decía James Champy por ahí en el año 1990, decía, cuando un proceso se agota en cuanto a su capacidad, se debe innovar, dinamitar. James Champy, padre de la reingeniería. Entonces, sí, efectivamente, el SAT va a cambiar, lo vamos a dinamitar y va a modificarse. Que subsista, completamente ya no. El SAT que conocemos actualmente, a partir de unos meses, ya no va a ser ese SAT. Va a ser otro SAT, debilitado. Y no sé si más adelante decidan ya darle una transformación, dejarlo para que sea únicamente un órgano que se encargue de determinadas funciones y quién sabe si se siga llamando SAT. Pero el SAT, ahorita vamos a analizar algunos puntos. El SAT que actualmente conocemos, el SAT que se encarga de fiscalizar, recaudar y mil cosas, ese SAT ya no va a existir, amigos. Ese SAT ya no. Puntos que hacen un cambio radical en la nueva administración. Bueno, hay que recordar que en las últimas semanas, desde que entró la nueva legislatura, tanto de diputados como de senadores, uno de los puntos mayormente que se han estado quejando los demás partidos que no tienen ni el grupo de Morena ni sus aliados, es precisamente la nueva ley, o sea, las reformas que se le hicieron a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde Obrador va a tener mucho más facultades para reestructurar todas y cada una de las dependencias, todas las va a reformar, igual y crea más secretarías, igual y elimina unas o subsecretarías o X. O sea, las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal van a cambiar completamente y ya lo estamos viendo. Se anuncia, se crea la nueva ley de fomento de la confianza ciudadana, que es la que vamos a analizar, donde dice Obrador y dicen los diputados senadores de Morena, vamos a basarnos en la buena fe, que el contribuyente actúe, cumpla de buena fe y vamos a disminuir la fiscalización y vamos a disminuir las molestias, los actos de molestias con los contribuyentes. Vamos a dejarlos trabajar para que generen empleo y generen riqueza para la economía y el bienestar del país. Ok. Luego tenemos otro punto. Alguien dirá, bueno, pero es una iniciativa que se presentó apenas el día martes. Lo quise comentar desde el martes, pero no me dejó mi estado de salud. Hay que recordar que esta va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Primero, porque el presidente la está anunciando. Segunda, porque ya la presentó el senador Monreal al Senado el martes. Y tercero, que más importante, porque simplemente no depende ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni del Verde Ecologista, ni del X. Depende únicamente del grupo de Obrador, Morena, PT, sus aliados. Ahí tiene una mayoría absoluta en ambas cámaras.
y así los demás pataleen, ellos la pueden aprobar con la mano en la cintura. ¿Qué buscan esto? Una nueva cultura fiscal que en realidad no la hay, amigos. La cultura fiscal es pésima en el funcionario, pésima en el contribuyente. Los contribuyentes estamos cansados de dar tanto y recibir tan poco, y de escuchar que los funcionarios se dan una vida de reyes, que se roban el dinero y todavía se burlan de nosotros y todavía nos imponen más impuestos y no tienen llenadera. Entonces necesitamos una nueva cultura fiscal y necesitamos actuar no solamente los contribuyentes, sino también las autoridades en buena fe. Lo que se busca es una creación de un nuevo y único padrón de contribuyentes con esta ley. Ahorita lo vamos a hacer. Se le van a desincorporar funciones al actual SAT y pasan a la Secretaría de Economía. Y lo que ya dijo Obrador desde hace semanas, eliminación de inspectores y supervisores. Al eliminar inspectores, supervisores en el SAT, eliminas en automático notificadores, ejecutores y el personal que está en las áreas de sanciones, infraccionando al contribuyente, cobrando y darle seguimiento a las multas y todo ese tipo de cosas. Automáticamente todo ese departamento lo tienes que reformar. Y recordemos algo muy importante. Obrador dijo, no voy a tocar los sindicalizados para recortes de personal, pero los de confianza sí, y los de altos rangos también, son los que más voy a tocar. Recordemos que en el caso del SAT, desde hace años, la mayoría de los notificadores y de los ejecutores son gente o de honorarios que se llevan el 50% de la recaudación por notificar y ejecutar una multa, o sea, por ejecutar el cobro, o dos empleados que contrató el mismo SAT, pero que no son sindicalizados. Entonces todos esos van a quedar, muchos van a quedar fuera completamente, otros pues serán reacomodados. ¿Cómo se debilita el SAT? ¿Qué funciones pierde? Bueno, ¿qué funciones pierde? Uno, padrón de contribuyentes con el nuevo enfoque de buena fe va a estar a cargo completamente de la Secretaría de Economía con este nuevo departamento que va a crear, basado en esta nueva ley de fomento a la confianza ciudadana. 2. Se le eliminan inspectores, supervisores y por ende notificadores, ejecutores y funcionarios de sanciones. 3, amigos, acciones para el cumplimiento de obligaciones y requisitos de registro al padrón nuevo de contribuyentes totalmente a cargo de este nuevo órgano que dependerá de la Secretaría de Economía. 4. Celebración de convenios de colaboración administrativa con estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, lo va a tomar este nuevo órgano que estará dependiente de la Secretaría de Economía. O sea, esta función que hacía el SAT y en coordinación con con los estados, con los municipios, con las extintas delegaciones de la Ciudad de México y lógicamente con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pierde esas funciones, pasan acá. Luego, la fiscalización sobre cumplimiento de obligaciones regulatorias y fiscales de los contribuyentes también queda fuera del SAT. El proceso de selección de contribuyentes que serán revisados, es decir, los fiscalizados, los auditados, también ese sorteo lo pierde el SAT. Luego, tenemos otra cosa. ¿Qué otras funciones pierde el SAT? La imposición de sanciones por incumplimiento de los contribuyentes y sus penalizaciones la pierde el SAT. El establecimiento de beneficios fiscales y facilidades administrativas la pierde el SAT y pasa a este nuevo órgano. Y aquí es cuando te preguntas cuál es el futuro de la resolución miscelánea fiscal. Porque ahí es donde se establecen las facilidades administrativas junto con algunos decretos del Ejecutivo. Por lo tanto, el SAT pierde también esas funciones. Y aquí te vuelves a preguntar, ¿quién elaborará, emitirá y publicará la resolución miscelánea fiscal o como le vayan a llamar? Puesto que el SAT ya no otorga las facilidades ni los beneficios fiscales. Entonces, ahí está otro gran punto. Luego 10, la Secretaría de Economía establecerá el nuevo órgano y tomará todas estas atribuciones. Ok, amigos, entonces aquí es donde te preguntas, ¿será el mismo SAT? Por supuesto que no. O sea, es un SAT de mantenerse como tal, es un SAT completamente débil y pierde toda la esencia con la que fue creada. Fue creada para recaudar y fiscalizar y automáticamente pierde un montón de funciones. Por lo tanto, muchos se molestaron cuando yo hablé de que el SAT lo iban a desaparecer. Pues podrá mantenerse un tiempo y llamarse SAT con una determinada y limitada funcionalidad, porque muchas de sus atribuciones las va a perder, van a pasar a la Secretaría de Economía, a este nuevo órgano que se va a hacer. Por lo tanto, el SAT como tal, como lo conocemos, como lo dije y se malinterpretó, el SAT sí desaparece.
No sé si más adelante se mantenga ese órgano debilitado como SAT, o bien se ha transformado con otras funciones, o bien inclusive hasta el nombre le vayan a quitar. No lo sabemos, pero bueno. Algo importante también aquí, amigos, que hay que resaltar es que tomará surgimiento la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Muchos quizás no la conocen. Esta ley fue creada en el salinismo en 1994. Esta ley ha tenido reformas con Zedillo, con Fox, con Calderón, no recuerdo, y en el caso de Peña Nieto, por ahí me parece que una muy ligera. Esta ley es para sancionar a los servidores públicos por negligencias, por omisión, por acción, por incumplimientos. En la práctica es una ley muerta, muerta totalmente. Aquí la pregunta es si con López Obrador en su nueva administración anticorrupción y sancionar al funcionario público que se pase de listo, me pregunto si sí le vamos a poder ejercer los contribuyentes. Si yo, contribuyente, pedí una devolución y me la subieron negando, y me tuve que ir hasta un amparo y ya la gano y me la devuelven, ¿por qué no pasarle las costas, las famosas costas, los gastos a la autoridad? ¿Y por qué no sancionar a ese servidor público que por omisión, por desconocimiento, por incumplimiento, por negligencia, por lo que sea, se pasó de listo, cuando era tan evidente la procedencia de mi devolución o de una compensación o de lo que quieran, o bien me sancionó nada más porque le caí gordo? ¿Por qué no que esta ley de procedimiento federal de procedimiento administrativo en verdad sea una letra viva y no una letra muerta como actualmente lo es? Ok, amigos, antes de terminar, perdón, quiero mostrarles algunos puntos de la ley. ¿Cómo está? Esta es la ley que se presentó el día martes ante el Congreso. La presentaron el senador Ricardo Monreal. Y aquí sombré algunos puntos muy importantes para corroborar lo que estoy viniendo comentando. Por ejemplo, amigos, en el artículo 2 dice: la aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, la cual tendrá, además de las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública, las funciones siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos una, aquí que marqué con amarillo, como están viendo. Dice la celebración de convenios de coordinación para la implementación de acciones que tengan por objeto brindar facilidades administrativas a las personas físicas y morales que realicen actividades económicas, es decir, los contribuyentes. Luego dice aquí: generar un entorno de confianza entre las personas físicas y morales que realicen actividades económicas y la administración pública federal, basado en el cumplimiento voluntario y permanente de las obligaciones regulatorias y fiscales, y el otorgamiento de facilidades administrativas por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Luego, por ejemplo, aquí también nos dice, fíjense, es muy interesante: operar y administrar el padrón único de confianza en los términos de esta ley y los convenios de coordinación con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Y acá, por ejemplo, nos dice: para los efectos de esta ley se entiende por contribuyentes las personas físicas y morales que realicen actividades económicas. Luego de este lado les sombré esta parte que es en el artículo 5, que dice: el padrón se conformará con la información de los contribuyentes que voluntariamente se inscriben. La inscripción voluntaria se entenderá como un acto de buena fe, por el cual los contribuyentes manifiestan que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Ojo con ese punto que ya agregan: regulatorias, porque no nada más es el aspecto fiscal, sino también es que estés cumpliendo con las demás normas. Por ejemplo, la inscripción en la Cámara de Comercio y todo ese tipo de cosas. Todas esas cuestiones regulatorias también se van a tomar en cuenta. Y lógicamente las fiscales, de acuerdo con las actividades que a cada uno le correspondan. ¿Sí? Luego, por ejemplo, el SAT tiene un reglamento interno. Tiene un reglamento interno de estructura y un reglamento interno para su operación. Aquí también se va a tener, aquí de acuerdo a este punto, aquí se va a tener un reglamento interno. Luego, por ejemplo, acá nos dice que formular e instrumentar acciones de la promoción de la cultura de la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales. Yo por acá se lo sombré con azul. Dice: definir los criterios para el registro de los contribuyentes. Definir los criterios para el registro de los contribuyentes en el padrón, tomando en consideración las particularidades y el marco jurídico y normativo que regula cada actividad. Luego acá, por ejemplo, nos dice este es muy interesante: determinar la forma y periodicidad, se dice que será cada 6 meses, con la que la Secretaría, en coordinación con el sector privado, o sea, va a ser en coordinación con el sector privado,
llevará a cabo los procesos de selección del 1% de los contribuyentes que se encuentren inscritos en el padrón, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales a las que se encuentran sujetos. Es decir, entre la Secretaría y el sector privado van a definir el 1% del total de contribuyentes, y ese 1% pues, se va a sacar la rifa del tigre y le van a hacer una verificación de cumplimiento de obligaciones, pero no va a ser, va a haber una periodicidad que va a ser determinada por estos dos elementos. Luego, por ejemplo, acá es donde les digo también, acá va a estar imponer las acciones que se deriven del incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, ¿sí? Luego, por ejemplo, acá nos dice, será causa de sanción a los contribuyentes el que proporcione para el padrón información que no sea fidedigna, es decir, falsear la información. En el artículo 14 nos dice, los contribuyentes sancionados perderán su inscripción en el padrón y no podrán ser sujetos de los beneficios y facilidades administrativas que se le otorguen en el marco de la presente ley, por el periodo de hasta 1 año de haber sido sancionados. Es decir, la penalización va a ser 1 año fuera de este padrón. Luego, adicionalmente, los contribuyentes que pierdan su inscripción en el padrón serán sujetos de manera continua a los procesos de verificación que realice la Secretaría, y por Secretaría se entiende la Secretaría de Economía, que lo vimos desde el principio. Aquí dice, se entiende por, para hacer que esta ley se entiende por, y aquí nos dice Secretaría, ¿sí? Nos dice Secretaría de Economía. Entonces nos dice que adicionalmente los contribuyentes que pierdan su inscripción en el padrón serán sujetos de manera continua a los procesos de verificación que realice la Secretaría, hasta en tanto no revaliden su inscripción conforme a los criterios establecidos por este nuevo órgano dependiente de la Secretaría que se va a crear. Y por ejemplo, aquí nos dice que para la aplicación de la sanción señalada en el artículo anterior se observará el procedimiento establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. O sea, aquí también vamos a estar hablando mucho de esta Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que como les digo es letra muerta. Y por ejemplo, aquí en los transitorios, por ejemplo, dice en el segundo, dice el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 90 días, ojo, el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para publicar el reglamento de la presente ley. Lógicamente, que en el primero nos dice que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, lo aprueban, lo publican en el diario y desde ahí corren 90 días para que en este caso de López Obrador publique el reglamento que va a regular esta ley, porque va a ser una facultad completamente de él. Tercero, el órgano contará con un plazo de 180 días, el órgano ya refiriéndose a esta nueva dependencia, este nuevo órgano que se crea dentro de la Secretaría de Economía, para que le dé funcionalidad tanto a la ley como al reglamento. El órgano contará con un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para llevar a cabo su instalación, es decir, aquí hablamos ya de lo material, es decir, tiene 180 días, es decir, 6 meses, para que se instale completamente. Es decir, que si la ley se aprobara y se publicara en los finales de este mes, estaríamos hablando que por el mes de mayo ya debería de estar instalado este órgano y ya en funciones. Y ahí es donde te preguntas, ¿qué va a hacer el SAT? ¿Ok? Luego tenemos en el quinto, dice que la Secretaría de Economía, en el marco de operación de la presente ley, se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ojo, a efecto de llevar a cabo la suspensión de las actividades de vigilancia y fiscalización. O sea, ojo, la Secretaría de Economía, desde el 1 de enero de 2019, se va a tener que poner de acuerdo con el SAT para que suspenda actividades de vigilancia y fiscalización de la regulación no nada más al SAT, también a otras dependencias, por ejemplo como la Profeco, de la regulación a establecimientos comerciales, mercantiles y de servicio que realizan los inspectores adscritos a la misma. Entonces, sí va a haber un cambio muy importante, amigos, pero muy importante, y vamos a tener muchas noticias en los próximos 2-3 meses, muchas. Entonces estén muy atentos porque vamos a seguir publicando. Ya nada más para finalizar, les recuerdo que está todavía vigente la promoción de la calculadora de aguinaldo y cálculo anual ICR salarios a un precio de 275, y te llevas de regalos el de IMSS, que es para 1500 trabajadores, donde puedes actualizar la UMA para 3 años, incluyendo el 2019, 1500 trabajadores,
y también te llevas el actualizador de contribuciones si vas a hacer un pago extemporáneo por de diferencias o como le quieras o como sea, complementaria y X. Si necesitas ver cuánto vas a pagar de actualizaciones, recargos y tener un papel de trabajo, así sea de una contribución de IMSS o de lo que sea, con esta calculadora lo podrás realizar y el, te dará completamente el papel de trabajo, amigos. Pues amigos, les agradezco mucho. Y también recuerden que está también el de descarga XML. Ese también lo tenemos ahorita en oferta en 299 y también van de regalo las dos calculadoras, la de IMSS y la de el actualizador, 299 o 499 y se llevan todo el de descarga de XML que incluye también el validar lista negra, pasar a PDF, bajarlos de nómina, convertir a Excel, infinidad de cosas que hace, se los llevan 499 y se llevan todo completo el paquete. Ahí están las de estas. Bueno, pues por hoy amigos les doy las gracias y estamos en contacto. Cualquier duda o comentario o si quieren solicitarme el material de la ley, por favor envíenme un inbox. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.